Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque estamos aquí, Señor, en tu casa de oración. Y te pido, Señor, que esta alabanza sea un agrado para ti. En nombre de Jesús. Amén. Bien, yo voy a orar. Ustedes inclinen su rostro ahí. Querido Dios y Padre, gracias Señor por el día de hoy. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque aún Señor nos mantiene con vida y en un país que hasta el momento Señor podemos obrar libremente y venir a tu templo, Señor. Gracias por la vida. En este momento pedimos el poder de tu Espíritu pueda no solamente estar aquí con nosotros, sino que pueda entrar en cada uno de nosotros y que tu palabra, Señor, pueda ser viva y eficaz, Padre. Enséñanos, Padre, perdona nuestros pecados y nos escudamos detrás de tu Hijo Jesús. Es por el que te lo pedimos, en el nombre de nuestro Salvador. Amén, Señor. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a ver un poquito nosotros mayormente conocemos el oficio de Jesús como ¿qué? No, ok, no es ese oficio, ¿verdad? Yo quería, fíjese que era el que no creía que ustedes iban a decir. Ahora mismo, ¿cuál es su oficio? Creía que me iban a decir como sumo sacerdote. Así que si menciono la palabra sacerdote, recuerden que estamos diciendo que es sumo sacerdote. Queremos ver en esta mañana, mayormente, ese es el oficio que más se nos viene a la mente, ¿verdad? Pero queremos ver las Escrituras. En realidad, hay 3 oficios en los cuales Cristo, uno ya se cumplió, otro está en proceso y otro está en el porvenir. Pero vamos a ver esos 3 oficios y vamos a ver que las Escrituras no lo presentan como títulos simultáneamente, o sea, no todos están a la misma vez, sino como fases consecutivas, ¿ok? O sea, uno
tiene que cumplirse, terminar para que comience el otro. Cada uno se construye sobre lo anterior y cada uno transforma lo que la salvación significa realmente para ti y para mí en este momento. ¿Okay? Son los tres oficios que podríamos decir Jesús, como mencioné, uno ya lo cumplió, otro está en este momento y el último está al porvenir. Así que esos oficios son profeta, sacerdote y rey. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver el oficio de Jesús. Ahora, quiero que entendamos que Jesús, para poder cumplir estos oficios, tuvo que hacerse hombre. ¿Okay? Tuvo que venir a la tierra, ya eso lo sabemos. Tomó un cuerpo y entonces para poder cumplir estos, según vamos a ir viendo, ahora todos los textos van a estar acá, no es una predicación, es más como un estudio. Vamos a ver el primer texto, vamos a ver si esto está funcionando. En este texto podemos ver que dice, vamos a leer lo siguiente, se encuentra en Deuteronomio 18:15, dice: como Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Es una profecía. Y ahora saltamos al verso 18. Perdón, está ahí, pensaba que leímos el 15, vamos a leer el 18. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. ¿Se dan de cuenta? El profeta, la profecía decía que el profeta se iba a levantar ¿de dónde? De en medio de sus hermanos. O sea, tenía que ser una persona que, como sus hermanos. Dice: como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Okay? Entonces, este profeta iba a ser levantado. ¿Y quién lo iba a levantar según el texto? Jehová, Dios. Entonces, este profeta iba a ser levantado de medio de ¿quién? De sus hermanos. O sea, tenía que ser acá, en el campamento. Como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Se dan de cuenta? El profeta hablaba de parte de ¿quién? De Dios. Jesús, usted lo va a ir repetidamente, que hablaba de parte de ¿quién? De Dios. De su Padre. Ahora, esto es una profecía, la cual vamos a ver su cumplimiento. El cumplimiento se encuentra en Juan 12, del 49 al 50. Juan 12, 49 al 50, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Jesús está hablando. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Okay? Se cumplió en Jesús, ¿no? Que iba a hablar de parte de Jehová, su Padre. Y Juan 6:14 dice también lo siguiente: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces estamos viendo a Jesús como ¿qué? Como profeta. La Escritura había una profecía de que se le iba a levantar un profeta y que iba a hablar de parte de Jehová. Entonces aquí estamos viendo su cumplimiento. Lo dice el mismo Jesús, como lo dicen la gente que estuvo alrededor de él. Ahora, seguimos leyendo. En Lucas 13:33 dice lo siguiente: sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino,
porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea, Jesús está diciendo, de él mismo está diciendo, que un profeta no es posible que ¿qué? Muera fuera de Jerusalén. Lucas 24:19 dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. ¿Se recuerdan? Camino a Emaús. Entonces iba hablando con dos de sus discípulos y ellos no sabían quién era el que iba con ellos, ¿verdad? Dice, ¿qué cosas? O sea, le preguntó, ellos dicen, de las cosas que venían hablando de este varón y todo eso. Dice, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces estamos claros, la palabra de Dios dice que Jesús, la profecía que iba a haber, Jesús iba a ser profeta, se cumplió la profecía, Jesús fue profeta. Y el profeta habla de parte de ¿quién? De Jehová. Ahora, para cada oficio, hermanos, para cada de estos oficios, ¿cuáles son los tres oficios? Profeta, sacerdote y rey. Tiene que haber un ungimiento. ¿Ok? Para cada oficio tiene que haber un ungimiento. Entonces, son consecutivos, recuerden eso. Uno lo cualifica para el otro. Ahora, vamos a ver el ungimiento como profeta, y eso ustedes se lo saben de memoria. Allí en Mateo 3, 16 y 17, dice que Jesús fue ¿qué? Bautizado. Y descendió del cielo ¿qué? En forma de paloma. Entonces, ¿se recuerda la profecía? No tengo acá los textos, pero que decían que la profecía está en Isaías y se repite en el Nuevo Testamento. Dice, por cuanto me ha ungido, ¿se recuerdan de ese versículo? Jehová, ¿para qué? Para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados, todo eso, me ha ungido, ¿ok? Jesús fue ungido en su bautismo, pero quiero que leamos Hechos 10:38. Dice, que está más claro todavía, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Quién ungió? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Y con poder a Jesús de Nazaret. Y con este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba ¿con quién? Con él. Entonces, podríamos decir que cuando su oficio de profeta empezó, ¿cuándo? En el bautismo. Jesús fue ungido por el Padre. Entonces, dice aquí, fue ungido con poder. Entonces Jesús podía sanar a los oprimidos por el diablo. Ahora, yo quiero que vean, una de las palabras que el Padre dice es que, he aquí mi Hijo amado. Siempre, hermanos, siempre que usted va a ver que Jesús es ungido como profeta, como sacerdote y como rey, Jesús es proclamado Hijo de Dios. Siempre. He aquí mi Hijo amado. Ahora, hay una profecía también. Jesús, todo se basa, hermanos, en quién es Jesús. ¿Ok? ¿Cómo entendemos quién es Jesús? La Trinidad destruye quién es Jesús como Hijo de Dios. ¿Ok? Jesús era Hijo de Dios antes de venir a la tierra. Jesús fue ungido, la primera unción fue en el cielo. Por eso a Jesús se le llama como el Cristo. Jesús el Cristo. Jesús el Mesías, que es lo mismo. O sea, el ungido de Dios. Eso usted lo puede encontrar en Proverbios 8. Dice, con él estaba yo en el principio. Y ustedes pueden encontrar todo eso allí en Proverbios. Cuando dice, en el principio era la sabiduría. Y la sabiduría era con Dios. Y allí usted puede encontrar la palabra ungido. O sea, Jesús fue ungido en el cielo antes de tener que ver relación aquí con la tierra.
Y usted va a encontrar la misma palabra, la va a encontrar en el Salmo 2 también. Así que Jesús, todo, hermanos, tiene que ver con quién es Jesús. Ahora, Dios ungió a su Hijo, ¿con qué? Con el Espíritu Santo, con poder. ¿Y qué hizo? Pero ustedes se dan de cuenta que, ¿se recuerdan lo que sucedió en el Pentecostés? Dice que Jesús recibió ¿del quién? La promesa. Del Padre la promesa, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que descendió del trono en el bautismo de Jesús? ¿Sabe que ese es el texto que aparentemente los trinitarios usan para decir que ahí está la Trinidad? Cuando el texto lo que dice que el Espíritu del Padre, vino el Espíritu. ¿De dónde viene el Espíritu? El Espíritu, usted va a dar de cuenta en la Biblia que siempre tiene un posesivo. Alguien lo posee. En Génesis 1:1, como dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada, vacía, y el Espíritu de Dios. ¿Se dan de cuenta? El Espíritu es de Dios. ¿Procede de quién? De Dios. Y es interesante, hermanos, porque a veces uno dice, pero ¿cómo pueden ver una Trinidad ahí? Y cuando leemos la cita de Elena G. de White, que está hablando del bautismo, ¿qué es lo que menciona ella? Dice que del trono del Padre descendieron los rayos de luz. O sea, era la presencia del Padre. Está demasiado claro, hermanos. Pero lamentablemente hoy en día, no solamente el adventismo, sino toda la cristiandad está sumida en este gran engaño. De que ven en el bautismo de Jesús, dice, ve, ahí está el Padre, ahí está el Espíritu Santo y ahí está Jesús, los tres, una Trinidad. Es triste, ¿no? En Hechos 10:38, ahora, eso lo podemos ver que Jesús fue ungido con poder. Ahora, vimos entonces que su primer oficio, ¿cuál fue? Como profeta. Jesús hablaba ¿de quién? Del Padre. ¿Se recuerdan allá cuando hablamos en el monte Sinaí? La pregunta es, ¿cómo empiezan los 10 mandamientos? Yo soy Jehová tu Dios que te sacó. La pregunta es, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es el Dios que empieza en Éxodo 20? Está en singular. Dice yo soy Jehová tu Dios que te sacó. Cuando usted lee todas las palabras, están en singular. ¿Quién es Jehová tu Dios? Y sabemos, cuando usted entiende, ¿se recuerdan? El ángel de Jehová siempre, por eso se titula el ángel de Jehová. Siempre están los dos. Cuando el que llamó de la zarza ardiente, en realidad, ¿quién fue? Jesús, pero estaba hablando de parte de quién, de Jehová. Los 10 mandamientos salieron de la boca de Jesús, pero los 10 mandamientos en realidad fue Jehová, son de Jehová. Siempre los dos usted lo va a encontrar que eso están juntos. Y eso yo sé, no sé si se recuerdan la cita del Espíritu de Profecía que decía que Jesús estaba siendo el portavoz de Dios el Padre. Entonces, cuando dice yo soy Jehová, en realidad es el Padre. Yo soy Jehová tu Dios. Pero ¿quién lo está hablando? Jesús. Porque Jesús fue profeta. Jesús habló por su Padre. Entonces, si nosotros no entendemos eso, necesitamos entender eso. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando el mismo Jehová le dijo a quién? A Moisés, que no sabía hablar, y ¿a quién le dijo que usara? Es lo mismo, hermanos. Es la misma dinámica. O sea, Aarón iba a hablar, pero las palabras eran ¿de quién? De Moisés. O sea,
el Señor está usando la analogía para decir, o sea, lo que Jesús habla es Jehová el que habla, pero Jesús siempre ha sido el mediador entre Dios y el hombre. Entonces, podemos ver que como profeta, el Señor tuvo que levantar, Dios, Jehová, tuvo que levantar un profeta, ¿para qué? Para que hablara, para que nos hablara. Porque el pecado nos separó ¿de quién? Es interesante, ¿no? Cómo necesitamos un mediador. Vamos ahora, hermanos, a pasar al segundo oficio como sacerdote. Y eso lo encontramos en Hebreos 6:20, dice lo siguiente: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice el texto que Jesús entró, pero es interesante porque el texto dice que Jesús, ¿qué? Dice ahí el texto, fue hecho. ¿Se dan de cuenta? Si fue hecho es porque ¿qué? No era sumo sacerdote. Fue hecho. En algún momento fue hecho. Entonces, para poder ser hecho sumo sacerdote, tuvo que haber culminado ¿qué? ¿Qué oficio? El de profeta. Entonces, vamos a seguir viendo. Dice el texto que Jesús entró ¿por quién? Como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora usted me va a decir, pero el texto dice que es sumo sacerdote para siempre. Y quiero que piense bien. ¿Usted cree que Jesús va a seguir siendo sumo sacerdote para siempre? Entonces, esa palabra, también es el problema con cuando dice el fuego que nunca. O sea, esa palabra para siempre, para el hebreo no siempre significa como nosotros pensamos, que creemos que es para toda la eternidad. ¿Ok? Como por ejemplo, van a la Biblia y dicen que ¿qué? El gusano no muere y que siempre, que están en el infierno, ¿qué? Por la eternidad. Pero ¿qué quiere decir el texto? O sea, hasta que acabe con ese oficio. Entonces, vemos que Jesús entró para ser ¿qué? Nuestro ¿qué? Sumo sacerdote. Ahora, vamos a ver cuándo Jesús fue ungido. Y dice acá. Vamos a leer uno más. En Hebreos 9, del 11 al 12, dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, vemos que entonces, según el texto, ahora tenemos, o sea, llegó un momento que Jesús se presentó y entonces presentó como ¿qué? Empezó el oficio de sumo sacerdote. Ahora, ungido como sumo sacerdote. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 33, dice lo siguiente: así que, exaltado por la diestra de Dios, lo que mencioné ahorita, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veéis y oís. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Llegó un momento cuando Jesús fue exaltado por la diestra ¿de quién? De Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que sucedió? Todos lo sabemos. Cuando Jesús recibió la promesa, el derramamiento, el poder de su Padre, que fue derramado sobre Jesús, para empezar un nuevo oficio, vemos que fue tanto allí, como dice los Salmos, ¿se recuerdan? Que dice como las balbas de Aarón que fueron derramadas sobre el monte de Sión.
y los discípulos, y los que estaban allí en el aposento alto, pudieron recibir aunque sea un poquito de lo que Jesús recibió allá en el cielo. Seguimos, el libro de Hebreos. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de iniquidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que sus compañeros. Ahora, yo quiero que veamos en este texto. El texto dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, centro de iniquidad es el cetro de tu reino. Pero quiero que vean estas palabras: has amado la justicia, las que están en rojitas, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es la razón de ser ungido aquí? El mismo texto lo contesta. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús fue ungido como sumo sacerdote? Porque Jesús, ¿qué hizo? Según el texto, amó la justicia. ¿Y qué más hizo? Aborreció ¿qué? La maldad. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo Jesús hizo eso? Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Jesús, ¿saben? Jesús cumplió eso no como sumo sacerdote, sino como profeta. O sea, en la tentación, Jesús amó la justicia y aborreció ¿qué? La maldad. Lo que sucedió en la tentación, hermanos, que Él venció al enemigo, amó la justicia, aborreció la maldad, eso lo cualificó según el texto para ser ¿qué? Sumo sacerdote. Por eso primero dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Entonces dice el texto: por lo cual, ¿se dan de cuenta? Por lo cual amó la justicia y aborreció la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Así que entonces Jesús amó la justicia y aborreció ¿qué? La maldad. Por eso es que Él fue ungido como ¿qué? Como sumo sacerdote. Y es interesante ver que Jesús venció como profeta. Ahora, Jesús se sentó a la mano derecha. Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto, ¿qué dice ahí? ¿De qué? Es lo mismo, ¿no? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ahora, quiero que vean en el texto, cuando Jesús subió al cielo, que fue ungido, para realizar su obra de sumo sacerdote, ¿dónde se sentó? ¿Se sentó en un trono aparte? ¿Se sentó con quién? ¿En el trono de quién? Del Padre. Y eso es significante. Vamos a ver. Así que podemos ver que Jesús se sentó ¿a qué? A la diestra del Padre, de la majestad en los cielos. Ahora, si Jesús se sentó a la diestra, usted dirá: ok, el texto dice que Jesús se sentó. Entonces Jesús se sentó y está ahí sentado, no hace nada. ¿Qué está diciendo el texto con sentarse a la diestra? O sea, lo que el texto está diciendo, sentarse a la diestra del Padre, es su posición, su lugar como sumo sacerdote. A la mano derecha es de alto honor, lo que está diciendo. Es un puesto de alto honor. ¿Y cuándo sucedió eso?
cuando Jesús subió al cielo. ¿Y qué? La segunda vez que subió al cielo, después de los 40 días, y entonces Jesús empezó a ministrar como ¿qué? Como sumo sacerdote. Ahora, miren qué interesante. Jesús como profeta, ¿qué hace? Jesús como profeta nos revela a Dios, nos revela su voluntad. ¿Ok? Como profeta vino del cielo, fue profeta para revelarnos ¿qué? Para hablar de quién. La voluntad de Dios. Ahora, como sumo sacerdote nos representa ante Dios e intercede por nosotros. ¿Se dan cuenta? Se completa que el circuito viene del cielo, se convierte en profeta, ¿para qué? Para hablarnos a nosotros, para revelar la voluntad de Dios. Y entonces después sube al cielo, ¿para qué? Para ministrar, ¿para qué más? Para interceder, para representarnos. Entonces el circuito, ¿se dan de cuenta? Se cierra. Importancia de sentarse a la diestra de Dios. Salmo 110, verso 1, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, ¿ven algo interesante aquí? Cuando Jesús sube como sumo sacerdote, se sienta a la diestra, recibe el poder, la autoridad del Padre para empezar ¿qué? Un nuevo oficio como sumo sacerdote, pero se sienta ¿a qué? A la diestra del Padre. Ahora, ¿por qué se sienta a la diestra del Padre? El texto lo dice: hasta que ponga a tus enemigos ¿a qué? Al estrado de tus pies. Ahora, mire lo que dice Hebreos 10 del 11 al 13. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Se dan de cuenta? ¿Se sentó a qué? A la diestra de Dios, o sea, en el trono del Padre. He aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Entonces, cuando Jesús sube a la diestra y se sienta en el trono del Padre, es porque está esperando algo. ¿Y cuál es ese algo según el texto? Hasta que los enemigos se pongan ¿qué? Dice el texto, sean puestos por estrados de sus pies. Ahora, eso todavía no ha sucedido, porque Jesús, el oficio de sumo sacerdote todavía no ha acabado. Sentado a la diestra de Dios, ¿hasta qué? Según los dos textos, hasta que se pongan los enemigos por estrado de ¿qué? De sus pies. Ahora, Jesús tendrá su trono. Por eso, hermano, cuando entendemos los tres oficios, entendemos entonces como profeta, como sumo sacerdote, como rey. Jesús tendrá su propio trono, pero todavía no tiene su propio trono, porque dice el texto que hasta que se ponga a tus enemigos por estrado de ¿qué? De sus pies. Entonces, Lucas 1:30 dice lo siguiente: entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás tu nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Usted se va a dar de cuenta, hermanos, que siempre que se usa la palabra Altísimo es para Dios el Padre. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Se dan de cuenta la profecía? ¿Quién le va a dar el trono de David? ¿A quién? O sea, el Padre, el Altísimo, le va a dar el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Se dan de cuenta, hermanos, que Jesús va a tener su trono?
el Padre le dará su trono. ¿Cuándo será eso? Cuando entonces Jesús venga como rey. Ahora, vamos a ver un poquito de como rey. Ahora, quiero que entiendan también, usted puede decir, sí, el Señor reina ahora. Podríamos decir Jesús, aquel que teme al Señor y que busca al Señor puede decir, Jesús reina en mi corazón. Pero todavía Jesús, la función de rey, todavía no puede ser hasta que Jesús culmine su función de ¿qué? De sumo sacerdote. Y eso será un poco antes de su venida. Cuando Jesús venga, según Apocalipsis, dice el texto, y en su vestidura, cuando presenta a Jesús allí viniendo, lo presenta como viniendo montado en un caballo, y dice, en su venida y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuándo será esto? ¿Este texto se cumplirá? Cuando Jesús salga del lugar santísimo y venga ¿qué? A buscar a sus hijos. Entonces dice que tendrá escrito Rey de Reyes y ¿qué? Entonces, si ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, la pregunta es, ¿qué sucedió con el oficio de sumo sacerdote? Tiene que haber concluido. Ahora, miren, esta es la parábola de las 10 minas. La parábola de las 10 minas, no sé qué pasó, que se ve pequeño, pero nada, se encuentra en Lucas 19 del 11 al 12, dice lo siguiente. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, dijo pues, un hombre, miren qué interesante, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces, ¿se dan de cuenta cómo Dios, el plan de salvación? Jesús viene a este mundo, tiene que ser ungido como profeta para presentar la salvación, para presentar la voluntad de Dios, de su Padre, al ser humano. Entonces después de morir, cuando asciende al cielo y recibe la posición de ¿qué? De sumo sacerdote, ahora puede interceder por cada uno de nosotros. Todo eso tiene que ocurrir para que entonces Jesús pueda ¿qué? Volver, para que, según dice el texto, Jesús tenía que recibir un reino, ¿para qué? Se corrió el texto. Dice que Jesús tenía que recibir un reino. ¿Para qué? Para después volver. Ahora, lo que hay en Juan 14 del 2 al 3, que parte no se ha cumplido, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así lo fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Ahora, en la casa de su Padre hay ¿qué? Muchas moradas. O sea, ya las moradas están ¿qué? Están hechas. Entonces, si va a preparar lugar, el texto dice que ya las moradas están ¿qué? Hechas. ¿Cuál es el lugar que Jesús fue a preparar? ¿Cómo qué? ¿Bajo qué función? Como sumo sacerdote. Miren qué interesante. Para vosotros, como sumo sacerdote está en el cielo preparando ¿qué? Lugar para vosotros. Y mire cómo dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré ¿qué? Otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, preparar lugar como sumo sacerdote, vendrá entonces como rey, si fue a preparar lugar como sumo sacerdote, y entonces una vez sale, como lo menciona la mensajera del Señor, que dice que una vez él sale del lugar santísimo, se cambia sus vestiduras, entonces viene como rey. ¿Por qué la Biblia lo presenta que vendrá como rey? Miren, fue a preparar lugar, vendré otra vez
os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué la Escritura lo presenta que va a venir como rey? ¿Un reino tiene qué? Un reino, pero tiene ciudadanos. Entonces, ¿se dan de cuenta, hermanos? Fue a preparar lugar. Entonces, viene como rey para buscar a los suyos, los ciudadanos ¿de qué? De su reino, y llevarlos ¿a dónde? Al cielo. Por eso es que viene como rey. Termina su sacerdocio, y ese es el cierre de gracia, y ya estamos acabando. Pero en Daniel 7, del 13 al 14, ustedes pueden ver la escena. Daniel 7, sí, no te preocupes. Del 13 al 14 dice lo siguiente. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio. ¿Se dan de cuenta? Esto no ha sucedido. Le fue dado dominio. Se acercó al anciano de días. O sea, antes de venir Jesús a la tierra, como rey, tiene que ser ungido, recuérdense, como rey. Y el reino se lo da ¿a quién? El Padre. Entonces, esta escena es cuando Jesús, antes de venir a la tierra, se presenta al Padre para recibir el reino. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Se dan de cuenta? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿se recuerdan allá cuando leímos? Hasta que se pongan los enemigos por estrado ¿de qué? De sus pies. O sea, iba a haber un momento en la historia en que los enemigos de Jesús se iban a poner por debajo de sus pies, para entonces él poder ejecutar la función de rey. Entonces aquí en este texto podemos ver eso bien claro. 14 una vez más. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ahora, esa unción como rey, usted la puede encontrar en el Salmo 2 del 6 al 8, dice lo siguiente. Salmo 2 del 6 al 8 dice, pero yo he puesto, esa palabra he puesto, búsquela en otras versiones, y usted se va a dar cuenta que es la palabra consagrado o ungido, o sea, es una unción lo que está sucediendo. Podríamos decir, pero yo he ungido o consagrado mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, eso ocurre otra vez en el cielo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Se dan de cuenta? Siempre que el hijo es ungido, ¿qué sucede? Es declarado ¿qué? Hijo de Dios. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, ¿quién es el que le da el reino a Jesús? Es el Padre, hermanos. Cuando usted entiende esta dinámica, hermanos, de que todo proviene del Padre, la fuente original es el Padre, eso usted lo va a encontrar a través de toda la Escritura. Cuando Jesús crea, que dice, Jesús siempre que está en la creación haciendo algo, el texto siempre va a encontrar la palabra que las cosas fueran hechas por Dios el Padre, pero usó a un intermediario, su Hijo, Jesucristo. Por eso Pablo y en Juan también lo dice, siempre que va a encontrar a Jesús que dice que Jesús hizo los cielos y la tierra, va a encontrar que la palabra es a través de, Dios creó a través de su Hijo Jesucristo. Porque Dios el Padre es la fuente de todo. Entonces, el reino, no solamente, lo más interesante, hermanos, que Jesús todavía, esta unción no ha sucedido, porque Jesús tiene que terminar su función de sumo sacerdote para poder ser consagrado o ungido como rey, para que sus enemigos fueran puestos debajo de sus pies. Entonces, en el mismo Daniel 7:27,
dice, es interesante, porque miren cómo dice, Daniel 7:27 dice, y que el reino, ahora Jesús recibe el reino, el Padre le da reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sean dados al pueblo de los santos, del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, podemos ver aquí que cuando Jesús recibe reino, entonces Jesús puede tener un trono como rey. Porque ahora como sumo sacerdote, Él está sentado, ¿qué? A la diestra. ¿Por qué? Porque todavía sus enemigos no han sido puestos debajo de ¿qué? De sus pies. Cuando Jesús reciba, el Padre ponga a todos los enemigos por debajo de sus pies, entonces Jesús va a poder, ¿qué? Empezar el oficio de rey. Entonces puede venir y buscar a sus ciudadanos para que vivan con Él en su reino. Y después su reino sabemos que va a ser establecido aquí en la tierra. Pero lo que quiero que ustedes vean es la diferencia que hay en Jesús y el enemigo. ¿Se recuerdan Lucifer en el cielo? ¿Qué fue lo que dijo él? Subiré y seré ¿qué? ¿Qué era lo que él quería? ¿Ven el contraste entre Satanás y Jesús? El texto dice, Jesús recibe el reino. Pero el texto dice que se lo dará ¿a quién? A los santos, y los santos reinarán con él. Entonces, hermanos, en esta mañana, aunque el de profeta ya culminó, pero yo quiero que tú en esta mañana, lo mismo que Dios me dice a mí, que oigas a Jesús, lo que Él habló como profeta. Cómo venció como profeta. Y que veas lo que Jesús está haciendo hoy como sumo sacerdote. Intercede por ti, intercede por mí. No hay nada que pueda llegar al cielo si no es por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Se dan de cuenta cuando usted pone una tercera persona, un tercer Dios? ¿Le está quitando la función a quién? A Cristo. El único intermediario es ¿quién? Cristo. Quien por medio de su Espíritu, el Espíritu de Cristo, ministra hoy aquí en la tierra. Entonces, hermanos, Jesús nos está dando otra oportunidad. Jesús nos está llamando hoy, como sumo sacerdote, está intercediendo por ti, porque Él está preparando un lugar. Porque en algún momento no muy lejano, Jesús se va a cambiar sus vestiduras. Habrá acabado ¿qué? El tiempo de gracia, su sacerdocio, y se pondrá las vestiduras de ¿qué? De rey. Y podrá venir a buscar a aquellos que le sirven. Porque en un reinado, por eso la Biblia presenta, es bonito, estudien lo que es un reinado hoy en día, aunque los hombres, tú sabes, se rebelan, pero estudien un reinado y por qué la Biblia usa esos términos. Los miembros de ese reinado son ¿qué? Son sumisos, son fieles. Y aquel día glorioso, hermanos, no muy lejano, el Rey de Reyes y Señor de Señores va a venir a buscar a su pueblo para llevarlos a aquel lugar que ya Él preparó. Ahora, mi pregunta es, ¿quieres estar con Jesús en su reino? Solamente por su gracia, por su misericordia. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que podamos aceptar a Jesús, que nos habla aún hoy en día, porque sus palabras están aquí como profeta,
que podamos aceptar a Jesús, aceptarlo como nuestro sumo sacerdote, que podamos estar listos con su ayuda para que cuando venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, podamos decir, como aquellos que están esperando, ¿se recuerdan? He aquí nuestro Dios. Yo podría decir, ¿verdad? He aquí mi Rey. Lo hemos esperado. ¿Y Él qué? Él nos salvará. Así que vamos a estar de pie y vamos a orar. Padre y Dios, gracias Señor, porque tu plan es perfecto. Gracias porque enviaste a tu Hijo, a tu único Hijo, como dice la Escritura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, ayúdanos a entenderte, Padre. Ayúdanos a amarte. Que aquel día glorioso cuando regreses, los que estamos aquí reunidos, Señor, te podamos estar esperando a nuestro Rey. Y no solamente solos, sino con nuestros familiares, con nuestros seres queridos y con todo aquel grupo de personas, Padre, que va a estar preparado para recibirte en gloria. Ayúdanos en esta nueva semana, Padre, que podamos oír tu voz. Que podamos pensar, Señor, que tú intercedes por nosotros y que podamos tener la seguridad de que tú vendrás como nuestro Rey en gloria. Así lo dijiste y así lo harás. Por lo tanto, una bendición especial para cada hogar aquí representado y que tu Espíritu nos siga iluminando. Por los méritos de Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.